A la edad de 19 meses, Helen Keller fue diagnosticada con una enfermedad que la dejó sorda y ciega, y pronto quedó muda. Sus padres estaban totalmente devastados. En un momento especial, ellos encontraron la ayuda de una joven maestra llamada Anne Sullivan, a quien ellos pidieron enseñar a su hija a comunicarse y que le ayudaran a aprender. Y la señorita Sullivan estuvo de acuerdo en trabajar en este caso especial. Una íntima y marcada unión comenzó a darse entre la maestra y su estudiante discapacitada en los siguientes años. Anne Sullivan pronto enseñó a Helen a leer y a escribir en braille, este lenguaje especial. Y Helen continuó un progreso asombroso hasta literalmente llegar a ser una experta. En el año de 1904, Helen se graduó de la universidad. Anne Sullivan había hecho un trabajo impresionante. Incuestionablemente, Helen Keller es una de las personas que ha generado más inspiración. Pero quien hizo la diferencia fue su maestra, la señorita Anne Sullivan, a quien denominaron hacedora del milagro, así le llamaron, hacedora del milagro. Pero ¿podía realmente Anne Sullivan hacer milagros? En el libro de los Hechos, vamos a ubicarnos, por favor, y vamos a continuar en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Para poder entender la verdadera naturaleza de los milagros, tenemos que considerar la vida de los primeros apóstoles, que con el poder de Dios fluyendo en ellos hicieron milagros, cosas extraordinarias ocurrieron. Y es exactamente lo que leemos aquí en Hechos capítulo 5 versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Subrayen, y todos eran sanados. Impresionante, impresionante. Y lo que pasa es que el poder de Dios estaba fluyendo en este tiempo en los apóstoles. Y honestamente es algo que nosotros no podemos entender muy bien, porque la mayoría de nosotros estamos andando tan lejos del poder de Dios que por esa razón nos confundimos y nos enredamos en nuestros propios pensamientos. Pero es impresionante las cosas que ocurrieron. Ahora les comparto varios principios
en cuanto a los hacedores de milagros. Este tiempo del que estamos leyendo nosotros aquí en el libro de los Hechos, definitivamente fue un tiempo especial. Fue un tiempo extraordinario en que Dios trajo un poder único durante esta era apostólica. Ahora, necesitamos entender que durante la era apostólica, durante este tiempo de los apóstoles, estas cosas extraordinarias, dice allí en el versículo, fueron hechas por la mano de los apóstoles. Y ahí en el versículo 12 que acabamos de leer es exactamente allí donde lo dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. También en Hechos 2:43, capítulo 2, versículo 43. La Biblia dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora, siempre dentro de este mismo contexto, porque para poder entender la Biblia, recuerden que el principio del contexto es fundamental, y no podemos entender la Biblia si no entendemos el contexto. Y cuando estamos hablando en este contexto de las maravillas y de las señales y de los prodigios que eran hechas por los apóstoles, por la mano de ellos, siempre necesitamos entender el contexto dentro de la Biblia. Y la era apostólica, en verdad, es una de tres épocas en la Biblia cuando ocurrieron grandes milagros. La primera vez que la Biblia registra un tiempo de grandes milagros fue en el libro de Éxodo, cuando por la mano de Moisés cosas extraordinarias hizo el Señor. Y ustedes y yo podemos ir a la Escritura, no lo vamos a hacer ahora, pero nosotros podemos ir a la historia y podemos fácilmente recordar cómo Dios levantó a Moisés y por medio de él cosas extraordinarias ocurrieron. Es la primera vez en la Biblia que se habla de milagros, que se habla de señales, que se habla de cosas extraordinarias. Y no es casualidad, porque dice la Biblia allí en el libro de Deuteronomio: un día se levantará uno como tú, Moisés. Vendrá uno. Y obviamente estaba hablando del Señor Jesucristo. La otra época en la Biblia cuando ocurrieron cosas extraordinarias, milagros impresionantes, fue en la época de Elías y Eliseo. ¿Recuerdan? Estos dos profetas. Milagros extraordinarios, levantando muertos, sanando a los enfermos, multiplicando el aceite y haciendo una cantidad de milagros impresionante. El tiempo de Elías y el profeta Eliseo fue una época especial de milagros, de señales. La otra época en la Biblia, por supuesto, es la época de nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. Y el Señor Jesucristo apareció haciendo milagros, sanando a los enfermos y haciendo cosas extraordinarias también. Y por supuesto, sus apóstoles recibieron también la credencial para también hacer una gran cantidad de milagros. Ahora, cuidado, porque la otra época en la Biblia y en la historia, cuando van a ocurrir una vez más grandes milagros y señales, es en el futuro, cuando aparezca el anticristo. Curiosamente, el anticristo va a aparecer en el escenario mundial haciendo milagros, resucitando a los muertos. Y por supuesto, cuando Cristo venga por segunda vez, porque Él es Dios, igualmente el mundo experimentará una gran cantidad de milagros. El ministerio de los